Vamos a resolver ahora este ejercicio en el cual aparece un rombo y aparece además un triángulo equilátero, ¿no? El rombo viene a ser el que tiene vértices A, B, C y D, mientras que el triángulo equilátero es el que aparece más arriba, el triángulo BS. Empezaremos aprovechando el rombo. ¿Qué se sabe del rombo? Del rombo se sabe que debe tener los cuatro lados iguales, ¿no? Pertenece a la familia de los paralelogramos. Como los cuatro lados son iguales, pues a cada uno de ellos le podemos asignar o le podemos colocar una barrita, ¿no? Señal que nos permite a nosotros no olvidar que dichos segmentos son de la misma medida, ¿no? Aprovechando ahora el triángulo equilátero que mencionamos, este debe tener los tres lados iguales, ¿no? Y como este ya pues tiene una barrita, a los otros dos les corresponde también su barrita, ¿no? Además que los ángulos deben medir 60 grados cada uno, ¿no? 60 grados aquí, 60 grados también en este vértice, y en el vértice E el ángulo acá arriba también debe medir 60 grados, que bueno, por espacio no lo vamos a colocar, pero sí lo vamos a mencionar aquí afuera, ¿no? Todo el ángulo que aparece aquí arriba sería el ángulo BEC. Dicho ángulo BS, sabemos, debe medir de todas maneras 60 grados. Muy bien, dicho esto, ya más o menos familiarizados con el ejercicio, tenemos que, hay que tener en cuenta que se nos pide calcular la medida del ángulo AED, ángulo que ya aparece representado con la letra X, ¿no? De tal manera que X viene a ser nuestra incógnita. Eh, Veamos qué otra cosa se puede aprovechar, ¿no? Date cuenta, este triángulo, este triángulo aparece con dos lados iguales, ¿no? Eso significa que dicho triángulo es isósceles y por lo tanto los ángulos en estas esquinas deben ser de la misma medida. Como dicha medida no se conoce, le asignaremos una letra, ¿no? Beta para este ángulo y beta para el ángulo de abajo también, ¿no? Espero que se note. Lo importante es que estos ángulos son iguales. Ahora nos quedaremos con un pequeño triangulito, este pequeño triángulo que aparece aquí, porque necesitamos el ángulo aquí afuera, ¿no? Este ángulo de aquí afuera sería la suma de beta con 60, ¿no? O 60 con beta, ¿no? De tal manera que a este ángulo le podríamos colocar beta más 60, ¿sí? Ya que debe ser la suma de estos dos ángulos. Ahora, el haber puesto a este ángulo beta más 60 nos permite a nosotros aprovechar la presencia de paralelas, ¿no? Y si este ángulo mide beta más 60, eso significa que el ángulo aquí abajo pues también debe medir beta más 60, ¿no? El ángulo acá debe medir beta más 60 grados también, ¿ya? Ahora, todo el ángulo en el vértice A, ¿no? Como ya aquí tenemos beta y acá tenemos beta más 60, todo el ángulo en este vértice tendría dos betas, ¿no? 2 beta y 60 grados, ¿no? Todo esto sería 2 beta más 60. Y tenemos que recordar que el ángulo en el vértice A debe medir lo mismo que el ángulo en el vértice C, ¿no? Hablando del rombo, ¿no? O sea, este ángulo, ¿sí? Este ángulo debe medir exactamente lo mismo que este otro, ¿no? Los ángulos opuestos deben ser iguales. ¿Cuánto habíamos dicho que mide este ángulo? Efectivamente 2 beta más 60 grados, ¿no? El ángulo acá entonces también debe medir 2 beta más 60 grados. Muy bien, ahora aprovecharemos otro triángulo aquí que vendría a ser un triángulo isósceles también, ¿no? Lados iguales, ¿no? El ángulo acá arriba y el ángulo acá abajo deben ser iguales también. Como no conocemos la medida, podemos asignar una letra, ¿no? Yo le estoy asignando la letra A este ángulo y el de aquí abajo también debe tener la misma letra, ¿no? La letra A. ¿Sí? Date cuenta que todo el ángulo aquí, como nosotros habíamos mencionado, todo el ángulo aquí debe medir 60 grados, ¿no? Acordémonos de lo que habíamos escrito hace un rato. Todo este ángulo que mide 60 grados viene a ser la suma de estos tres, ¿no? Aquí aparece X, aparece beta y aparece A, ¿no? De tal manera que podemos establecer que la suma de estos tres valores debe darnos los 60 grados, ¿no? Una X, una A y una beta, ¿no? X más A más beta es igual a 60 grados. Ahora, del triángulo isósceles que todavía tenemos pintado aquí, podemos aprovechar que sus ángulos internos se conoce deben sumar 180 grados, ¿no? Sus tres ángulos internos deben sumar 180 y démonos cuenta que al sumarlos vamos a tener 2 veces A
vamos a tener 2 beta y vamos a tener 2 veces 60 grados, ¿no? O sea, tendríamos 2a más 2 beta más 120. ¿Cuánto debe ser toda esa suma? Esa suma debe ser igual a 180 grados. Entonces por aquí lo estamos escribiendo porque tenemos aquí espacio. 2a más 2 beta más 120 debe ser igual a 180. Reduciendo un poco esto, nos quedaría que 2a más 2 beta es igual a 60. Y si sacamos mitad, obtenemos que a más beta es igual a 30 grados. Este valor que hemos obtenido para a más beta lo vamos a reemplazar nosotros aquí, ¿no? Que vamos a poner en reemplazo de a más beta estos 30 grados. Entonces esta ecuación nos quedaría así, ¿no? X más 30 grados sería igual a 60. ¿De dónde? Al fin, finalmente, X será igual a 30 grados, que viene a ser la respuesta a este ejercicio.